43 minutos sobre las 9 da noche, don Camilo Nogueira, moi boa noite. Boa noite. Todo ben? Más o menos. Razonablemente ben. Roberto Blanco Valdés, moi buenas noches. Buenas noches. Don Xosé Luis Barreiro, moi boa noite. Hola, boa noite. Y don Lourenzo Fernández Prieto, moi boa noite. Muy buena noche. Bueno, nos vamos, nuestro propósito es hablar de la transición de aquella época, de lo que supuso, de si hay muchas lecturas que aprender de aquellos momentos, de si está sobrevalorada como consecuencia del paso del tiempo, pero antes nuestro compromiso con la información y con la actualidad nos va a llevar hasta Ourense. Allí está nuestra compañera Marta Carballo, que lleva todo el día en la capital de Asburgas intentando averiguar si el alcalde va a dimitir o no, como parecía que se deducía de las palabras que pronunciaba esta mañana el secretario general de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, y también Alfredo Pérez Rubalcaba. Marta, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo ha sido el día? Se esperaba la dimisión de Francisco Rodríguez, que finalmente no se ha producido. Efectivamente, esperaba a raíz de todo lo que ha ido sucediendo en una jornada que ha sido absolutamente frenética desde el punto de vista informativo, muy tensa desde el punto de vista político y suponemos que bastante difícil para Rodríguez. Finalmente esa división de momento no se ha producido, pero mañana hay, en principio está previsto que se celebre una reunión de Francisco Rodríguez con todos sus concejales, los concejales socialistas de aquí del Concello de Ourense, una reunión que estaba prevista para esta noche y que finalmente se ha cancelado. Una reunión que se iba a celebrar no en el propio Concello, sino en unas dependencias municipales situadas a escasos metros de la Casa Consistorial. Esa dimisión finalmente no se ha producido hoy, tendremos que esperar a mañana, como decíamos, pero ha sido desde luego una jornada en la que Francisco Rodríguez ha empezado tratando de dar una imagen de tranquilidad, presidiendo ese pleno extraordinario absolutamente de trámite que tenía lugar a las 10:30 de la mañana en el Concello de Ourense, pero a partir de ahí ha empezado a recibir toda una serie de presiones y peticiones directas de dimisión desde la oposición y desde sus socios de gobierno, el Bloque Nacionalista Galego, que se lo transmitían directamente de forma personal en una reunión que mantenía con ellos durante aproximadamente hora y media en las dependencias de la alcaldía, y también presiones desde su propio partido, especialmente desde la cúpula del Partido Socialista aquí en Galicia. Un día que ya no empezaba bien para Francisco Rodríguez, porque en ese pleno extraordinario había un asiento vacío y era precisamente el de su socia de gobierno, la teniente de alcalde Isabel Pérez. Pues muchísimas gracias, Marta. Queríamos pulsar la última hora porque, como decíamos, estuvimos todo el día pendientes de esa posible dimisión. Graciñas y buenas noches. Decía pendientes, sobre todo después de escuchar a Pachi Vázquez y Alfredo Pérez Rubalcaba, que decían esto por la mañana. Creo que hoxe é un día importante, non? Hoxe é o primeiro día que o alcalde de Ourense está manteñendo contactos, está falando coa organización, está falando cos grupos políticos, creo que ao longo do día de hoxe o Partido Socialista estará á altura das circunstancias. Eu estou completamente convencido de que ao final do día de hoxe sabremos cal vai ser o escenario de futuros, un escenario donde se teñen que combinar unha garantía a todos os ciudadanos de que a política é un elemento de resposta para os problemas dos ciudadanos e non un elemento para xenerarlle problemas aos ciudadanos. Hoy tomaremos una decisión porque hoy vamos a hablar con él. Vamos a hablar con él, que se explique y tomaremos una decisión. Bueno, escuchábamos a Pachi Vázquez decir que hoy iba a ser un día importante para el Partido Socialista. Intuíamos que en esas declaraciones se podía deducir que se iba a producir esa dimisión. Como decíamos, no se ha producido. Quien sí ha dimitido hace pocos minutos ha sido el alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio, después de estar reunido durante varias horas con Carlos Negreira, presidente provincial del Partido Popular de A Coruña. Alberto Núñez Feijóo, presidente del partido aquí en Galicia, decía esto. Le he trasladado al presidente del Partido Popular de Coruña que entiendo que debe de hacer una reflexión profunda con el alcalde de Boqueixón y que espero y deseo que me trasladen su propuesta en las próximas horas. Las cuestiones en las que yo he tenido una competencia directa durante esta legislatura, que fueron 2 diputados del Grupo Parlamentario Popular, cuando fueron imputados en dos operaciones distintas, yo les pedí que pusiesen el acta a disposición del grupo parlamentario y así lo hicieron. Hemos hablado con él y mantenemos una conversación para conocer en profundidad cuál es la situación e a partir de aí se tomará unha decisión. É o mellor para evitar o prexuízo á institución e tamén á veciñanza de Boqueixón, así como para que o propio alcalde poda preparar mellor a súa defensa. O alcalde debe abandonar o seu cargo.
Bueno, reacciones que se han producido durante el día de hoy. La última hora, se la acabo de decir, el alcalde de Boqueixón presentaba su dimisión y la jueza que está instruyendo el caso Pokémon ordenaba el ingreso en prisión de Francisco Fernández Liñares, que como saben es exconcejal del Partido Socialista en Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica de Miñosil, imputado también en esta famosa trama Pokémon. Roberto, ¿qué nos provoca todo esto? Bueno, nos provoca en primer lugar estupor, como es obvio, estupor porque diríamos que era algo de lo que no había información previa, la tenía quien tenía que tenerlo, obviamente, que es la policía, la agencia tributaria, etc. Y en segundo lugar, una gran preocupación, yo creo, por el efecto que tiene sobre la opinión pública, ¿no? Porque más allá de que uno dimita, de que otro no dimita, el efecto sobre la opinión pública es devastador. Es decir, que yo creo que todos los casos de presunta corrupción tienen un efecto muy malo sobre la opinión pública y en este caso concreto, en una situación de crisis económica donde hay gente que lo está pasando muy mal, pues las noticias de que alguien puede estar concediendo presuntamente contratos a cambio de dinero, o puede estar recibiendo regalos a cambio de colocar a alguien o no colocarlo, pues son noticias que generan diríamos una preocupación social y una angustia social, yo creo que muy grande, ¿no? Yo creo que es muy desafortunado todo y ojalá que las dimisiones diríamos puedan dar una cierta tregua en la presión de la opinión pública, que es muy fuerte porque la situación es muy fea, pinta muy mal. Es decir, el hecho de que haya dos personas, el gerente de Bendix, ¿no?, y el expresidente de la Confederación Hidrográfica ingresados en prisión sin fianza, es una noticia que pone de relieve, obviamente, que la jueza considera que está instruyendo el caso, que considera que hay caso y que considera que hay hechos muy graves, porque no se, en fin... No se decreta un ingreso en prisión preventiva... Es cierto que se han tomado decisiones previas que desde mi punto de vista han sido exageradas. Yo creo que probablemente la forma en que se ha llevado desde el primer momento el caso pone de relieve un cierto nerviosismo y una cierta forma de hacer las cosas probablemente innecesaria. Bueno, en los próximos días sabremos si innecesaria hasta el punto en el que se han hecho, pero en todo caso es cierto, al mismo tiempo que el que se decrete el ingreso en prisión sin fianza de dos personas, pone de relieve que la jueza en este caso, debe de presuponer que hay material que indica la gravedad de la situación y que hay material probatorio para justificar decisiones tan graves como son esas, ¿no? Bueno, vamos a ampliar enseguida la opinión al resto de los miembros de la mesa de hoy, pero vamos a recopilar un poco de información de lo que ha acontecido en las últimas horas con un fin de semana intensísimo, sobre todo en uno de los focos en la ciudad de Ourense, que ya les aseguro sigue conmocionada por lo que ha pasado con su alcalde. Francisco Rodríguez volvía a presidir la corporación municipal. Tras incorporarse al concello a las 8 de la mañana, trataba de aparentar una normalidad que no existía. Un sillón vacío, el que estaba a su lado, era la representación de que su socio de gobierno le retiraba el apoyo. Era el sillón de la nacionalista Isabel Pérez. El BNG ya había advertido que dejaría el gobierno si Rodríguez no dimitía. Y Rodríguez comparecía el domingo, jaleado por el público, para decir que se quedaba. La razón: son inocentes. Pero non son inocentes parcialmente, son completamente inocentes. Y se mostraba sorprendido por la amenaza de abandono de su socio de gobierno. Y sin ir máis lexos, creo que, por exemplo, Vigo, que non ten que significar nada en absoluto, pero que está gobernando pois cunha minoría. Non quero dicir que tiña que ser o mesmo, pero insisto, mañá é outro día e mañá pois habrá que falar de como este concello ten que seguir funcionando. Y habló, aunque no ante los medios, se encerró en su despacho, reuniones con su grupo y con el BNG, mientras Isabel Pérez se seguía remitiendo a la declaración oficial de su formación. Aumentaba la presión sobre el regidor por parte de su socio y de su partido, por parte también de la oposición. Es una persona que para nosotros está tremendamente manchada y cuanto antes se vaya mejor. No creo que se pueda mantener mucha situación porque entonces el bloque, nosotros pondríamos a prueba la hipocresía del bloque haciendo una moción de censura. Galicia non pode ter un alcalde en liberdade provisional imputado por prevaricación e cofeito. Por lo tanto, unha vez que o seu propio socio de goberno se desmarca do alcalde, como comprenderán todos vostedes, o partido mayoritario en este concello ten que facer o mesmo. Una jornada llena de presiones y tensiones para un regidor tocado. Xosé Luis, ten que dimitir o alcalde de Ourense?
Eu voume poñer algo solemne porque non vou dar a opinión correcta neste punto. Vamos a ver, se tuviéramos unha xusticia que funcionase correctamente, tería que dimitir o alcalde de Ourense. Pero esa non é a experiencia de xusticia en España. Eu vou facer unha distinción. Eu creo na xusticia como institución que encarna un pacto propio dun Estado de Dereito e dunha sociedade de Dereito, donde, por tanto, temos que, de alguna maneira, poñernos de acordo en que temos que vivir baixo a norma que nos imos dando por acordo e, naturalmente, hai que aplicala de unha maneira executiva. E eu, nese sentido, non dudo de que ten que haber un poder judicial e que hai que respetar os seus mandatos. Pero eu non creo na xusticia como aparato administrativo. Eu non creo que teñamos bons xuíces, non creo que traten a xente con igualdade, que xudguen probamente, que o fagan proporcionalmente, que o fagan con eficacia e con eficiencia e que o fagan con celeridade. E como creo que estamos fartos de casos donde non se opera coa mesma contundencia nun ou noutros, ou donde se producen estes tipos de alaracas iniciales que despois se quedan en interminables procesos que normalmente acaban parindo un rato, son montes que paran un rato, e donde unha parte importante desa parida solamente se fai para xustificar o escándalo inicial, pois eu creo que a política en algún momento ten que plantarse diante do feito de que os xuíces, en vez de decidir a través de sentencias que ou non chegan, ou chegan e son realmente unha especie de fogos de artificio que non estoura, decidan a través de procesos e decidan a través de escandaleras iniciales que poñen os alcaldes, como o alcalde de Ourense, en situación de dimitir. Por tanto, eu creo que eu oín esta semana, estes días, moitas declaracións de políticos e de xentes que querían decir que non querían na xusticia, pero non se atrevían finalmente a decir. Eu creo que para que a xusticia opere e a dimisión opere ten que haber unha boa xusticia. A ver, temos que recordar que, en términos estadísticos, os ciudadanos fíanse menos da xusticia que da política. A ver se poñemos as cousas no seu sitio. E, por tanto, non fagamos exercicios de fariseísmo público. A xente non cree neso. E, por tanto, hai que empezar a decir aos xuíces que decidan a través de sentencias e que non amaguen constantemente e que ese amago se convirta en política executiva. Como eu pasei por estas cousas, vou dicir unha cousa. Eu dimitín o mesmo día que me procesaron. E cando dimitín, salindo do Pazo de Raxoi, fixen unha declaración que decía que creía na xusticia, que estaba seguro de que aquilo iba a terminar como non tiña máis remedio que terminar. Uns anos máis tarde, preguntáronme se había algún tema do que eu me arrepentira na política que fixera ou dixera. E dixen, tontería dixen unha, que foi, creo en la justicia. Foi a tontería máis grande que dixen na miña vida política. Non sei se é moi grande ou non, pero é a máis grande que dixen. E segundo, nun país que non ten conciencia do que é unha dimisión, e que, por tanto, non a honra, senón que a convirte en proba de cargo contra o que dimite, non se pode dimitir. O sea, ou temos cultura ou non a temos. Pero esta forma de ir liquidando sucesivamente os políticos un tras outro a base de limpio proceso, eu creo que non vale. Entre outras cousas porque logo os xuíces non o aplican. É dicir, os señores Tevil non esposaron. E tuveron, non sei. E aquí en Galicia hai ahora mismo un caso deste tipo, hombre, que tampouco non tuvo que dimitir, non? E, por tanto, empecemos a ser serios nese asunto, é dicir, eu estaría totalmente de acordo en levar o tema de procesado, enxuiciado, si isto fora serio. Pero non o é. Por último, vou facer outra segunda distinción. O alcalde de Ourense, voulle facer tamén unha distinción como persona, eu non o conozo, e outra como alcalde. Como persona, canto antes se vai a mellor. Porque o que lle espera hasta ahora é un calvario para él, para a súa familia ou para os seus amigos,
que non o van a deixar en paz nunca e que además lle van poñer todos os días la coletilla de que está pegado ao sillón, que está resistindo, etc. E iso é imposible de aguantar por moito tempo. Non vale a pena ese esforzo e non lle é exixido. E, por tanto, pola súa compañeira, non sei se ten fillos, pola súa familia e polos seus amigos, canto antes, millor. Pero, como alcalde, eu tería moitísimas dudas e se tuvera arrestos, estuviera no seu lugar, non me marcha. Seguiría, a pesar de las presiones de su propio partido, que nos constan que está en ejercicio. Por completar un poco el panorama que está poniendo encima de la mesa José Luis Barreiro, hablaba de la imagen de la justicia. Uno de los últimos barómetros del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, revela que el 76% de los encuestados cree que la justicia funciona mal o regular, pero también tengo que hacer una salvedad. Dicen, creen, una aplastante mayoría, que la justicia no trata igual a un político que a un ciudadano corriente o a un rico que a un pobre. Esto también cree la gente piensa que se trata mejor a los políticos que a la gente corriente. Camilo, non sei que percepción tes do que está pasando, e se compartes un pouco a visión que ten José Luis. Bueno, eu comenzaría precisamente por falar, referirme á última expresión túa, porque que eu saiba, os xuíces son políticos. O sea, forman parte, diríamos, da estrutura do Estado, que hai o poder judicial, o poder legislativo e o poder gubernativo. O poder judicial é tan político como o Parlamento ou como os gobernos. Non. Para min sí, evidentemente, non? Son xente que exerce unha función política e non están un independente ou unha persona que lle vende Deus o nomeamento, sino que están nomeados como un cargo político e xuden a outros políticos. É unha función diferente, non? E creo que eso hai que terlo en conta. Respecto deste caso, eu creo, e ademais en este sentido coincido, porque sí, coa posición que ten o BNG e o que parece que vai ter o PSOE, que o alcalde de Ourense debe dimitir. Estou totalmente de acordo. Agora, digo isto sin saber o que pasou, claro. O sea, eu non sei o que pasou. Hai un segredo do sumario e a min gustaríame saber xa que pasou, e incluso gustaríame sabelo porque a mí non me gusta nada o comportamento mimético que teñen todos as policías ou os xuíces de levar a xente que pode ir tranquilamente polo seu paso esposado por todos os lugares. E dame igual que sexa unha persona culpable que non culpable, exactamente igual. Me parece unha degradación das persoas que non podo compartir. Pero, efectivamente, na situación en que está isto, e tanto máis se a imputación responde a cousas reais e graves, estou de acordo que debe dimitir e non tería nada máis que decir. Ora, isto sin deixar de decir que estou profundamente insatisfeito co comportamento da xustiza, que incluso selecciona a xente que é culpável e a mellor hai moitos máis que son máis culpables e non son seleccionados. Por exemplo, se a banca temos que dar 26.000 millóns para poñela en orden, supoño que haberá aí 1.001 prevaricacións. E eu non coñezo que ninguén estexa xulgado. E cando digo isto, digo en calquera outra circunstancia que se poda producir. Bueno, estás reclamando aquí indemnizacións multimillonarias a directivos das antiguas caixas, e tampouco hai ningún proceso judicial. Hai algún proceso judicial aberto, pero sin consecuencias. Veía a Roberto que cabeceaba cando Camilo expuña a tese de que os xuíces son actores políticos, que ti non teño a sensación que non compartes. É evidente, non? É un poder do Estado, non? Pero hai unha diferencia fundamental, Camilo. Tamén entre o Parlamento e o Goberno, claro. Non, pero hai unha diferencia fundamental. O Parlamento e o Goberno deciden con un amplio marxen de maniobra política. É dicir, o Parlamento decide con criterio político o que lle parece oportuno. É certo que o Parlamento ten que respetar a Constitución, está condicionado pola Constitución, pero decide con un amplísimo marxen político. O Goberno ten que respetar a Constitución e as leixes, o Parlamento fainas, o Goberno ten que respetar a Constitución e as leixes, pero a súa capacidade de decisión é inmensa. O Goberno pode decir A, B, C, D, E, F, G, ten unha inmensa capacidade de decisión. Os xuíces están suxeitos, e iso é o que condiciona a súa natureza, están suxeitos á lei. Dice a Constitución, o imperio da lei. O xuíz non decide políticamente, o xuíz decide xurídicamente, e esa é unha diferencia sustancial. O xuíz non decide se isto está ben ou está mal, o xuíz decide según a norma que lle marca a lei. Isto ten erros, pero é o único criterio de legitimación do Poder Judicial. Os xuíces non son elexidos como os políticos, nin como Parlamento, nin como Goberno. Os xuíces son seleccionados, con arreglo a un procedimento objetivo de selección, e deciden con arreglo a lei, e isto é fundamental. O xuíz non decide se condena a unha señora por haber abortado según o seu criterio moral. Decide según o que marca a lei. Hai erros, non? Hai erros. No caso, por suposto, un exemplo que no caso de violencia de xénero, por exemplo, houve erros. Hai erros, pero ao criterio
O sea, a norma que determina a decisión judicial é unha norma que non decide o xuiz. Isto é fundamental e marca unha natureza absolutamente distinta entre o poder, diríamos que o poder o goberno e o legislativo teñen unha máxima potencia política e unha mínima potencia xurídica, mentras que os xuíces teñen unha máxima potencia xurídica e unha mínima potencia política. É moi distinto. A ver, Camilo, faltame Lourenzo ainda, pero por rematar este asunto. O xuiz pertence a un poder político que é o judicial, que decide de acordo coa lei. Pero é un poder político. É un poder político e a idea de que os xuíces son virtuosos e deciden sobre os políticos non ten ningún sentido de acordo con que pensamos o que é un Estado. Eu desexo que os políticos sexan virtuosos como calquer, diríamos, persoa que representa os poderes dun Estado. Pero iso é así. E neste sentido, pois os políticos tamén se poden equivocar por moito que tal. Non é este caso, porque estamos, ao discutir este caso, estamos tamén, diríamos, tratando de cuestións de tipo xeral. Neste caso, repito, que me parece normal que, entre outras cousas, recollendo tamén o criterio de Barreiro, o alcalde de Ourense debe dimitir, non? Sin dúbida ninguna. Eu, desde logo, dimitiría. Se me vira ainda con conciencia de non culpabilidade, dimitiría. E creo que é xusto que dimita. Pero tamén hai que poñer unha certa, diríamos, sospeita sobre os comportamentos do propio Poder Judicial, que non está libre en absoluto de erros moitas veces moi graves, non? Lourenzo? Isto é evidente. Sí, non só sospeita, sino que eu creo que antes se falaba da reacción da política, eu creo que tamén da opinión pública. Hai algo que aquí parece evidente, e é que unha intervención judicial máis antes dunha campaña electoral. É dicir, estamos a un mes das eleccións, estamos en pleno proceso, no proceso máis importante da democracia, que é no que os cidadáns forman opinión e deciden a quen van a elexir para representalos. E iso é máis importante que calquer outro proceso desde o meu punto de vista. E esperemos que todo isto este xustificado, porque efectivamente non sabemos, non podemos decir se hai algo detrás, aquilo que dice a xente, hai algo, pois non sabemos se hai algo. E esperemos que a forma, o modo, as esposas, intervir frente a un poder político elexido democráticamente como é o da terceira cidade de Galicia, da forma en que se fixo, este xustificado, e a opinión pública terá que ver nos próximos meses e volver a retomar o asunto e dicir se eso estaba xustificado ou non. Cando saibamos algo, porque non o sabemos. Non podemos sabelo, dado o carácter do asunto. Dito isto, insisto que é unha máis, o propio Barreiro falaba outro día do un melón, dous melóns, tres melóns, catro melóns, non? A corrupción é consustancial o exercicio de calquera forma de poder, en calquera tempo, en calquera sociedade e con calquera sistema. E atallalo é fundamental tamén. E as sociedades se dotan de instrumentos políticos, efectivamente, para facelo. E os xuíces teñen que ser honorables. E nunca se escollen. É dicir, en ningún sistema se escollen. Se poden escoller os fiscais. No, en Estados Unidos sí. Os jueces. Algúns xuíces, non todos. Hai unha parte do sistema judicial que nunca... Con gravísimos problemas por o sistema de... E en todo caso, en nome do povo sí que se elixen os fiscais no sistema norteamericano, por exemplo. O que quero decir, ademais, é que logo hai unha constante en todo este proceso, que tamén hai que decir, e que ven, ademais, dos tempos da República, onde, por certo, había partidos da dereita, a CEDA, que xa sacaba cartaces para centrar a campaña electoral nos coches nos que iban os políticos, non? Estamos falando dos anos 30, están por aí. E é o descrédito da política, pero o descrédito da política é sempre invocado por aqueles que nunca van a ser desacreditados. E sempre invocado precisamente polos mismos que se benefician, indirectamente ou directamente, en términos políticos, empíricamente, e nos últimos tempos, deste tipo de situacións. Sí, de todos os xeitos, Lourenzo, déixame que che diga, porque vamos a ver... Isto é... No, perdona, queren que remataras. Non rematei, que dicir que isto é algo que é así, máis ou menos. E creo que tamén hai que facer un elogio da virtude política, porque tamén existe. E existen os políticos virtuosos. Que ocorre? E eu creo que eso é no que temos que insistir neste momento. Por qué? Justamente porque a apariencia que se lle pon aos cidadanos diante de sí é que só hai corrupción política, todos os políticos son iguais, hai un do PP e un do PSOE neste momento. E respecto da pregunta concreta, e coincido co que se decía aquí, co que decía esa maioría de vos, é dicir, dimitido o alcalde de Boqueixón do Partido Popular nesta escenografía do asunto e co BNG dicindo, porque o que ten que decir ademais, que non pode apoiar a alguén que está imputado, o único que sabemos é que está imputado, e estar imputado nun proceso é algo que se pode estar por moitas razóns distintas, pois eu creo que non lle queda máis remedio que dimitir, justamente para que
se elimine este asunto o antes posible en beneficio da campaña electoral. E volvo ao principio. Decías tú, Roberto. No, iba a decir unha cousa que me parece importante subliñar, non? E é que, porque podría deducirse das túas palabras, estou seguro, porque somos amigos de hai moitos anos que non é o que queres decir, podría deducir alguén equivocadamente que en realidade son os mensaxeiros, os que loitan contra a corrupción política, os que desacreditan a política. Os que desacreditan a política son os políticos que actúan de maneira deshonesta. Estos son basicamente os políticos que desacreditan a política. E para que isto non ocurra nunha sociedade democrática ten que haber labor policial, labor judicial e labor mediática. É dicir, o papel dos xuíces, o papel dos policías e o papel dos medios de comunicación é absolutamente esencial. Cometen erros, absolutamente evidente. Cometen excesos, absolutamente evidente. Eu creo que neste caso concreto do que estamos falando, o desenvolvemento do proceso de detención e da aplicación da detención preventiva pode apuntar a algún exceso. Eu creo que pode apuntar a algún exceso. Pero iso é independente, ou non está directamente relacionado co feito de que son os xuíces e a policía e son os medios de comunicación os que levantan a gran cantidad de operacións de corrupción política que se levan producindo neste país nos últimos anos. Estamos falando de Filesa, de Naseiro, como se chama o caso de Gürtel, etcétera. Bueno, iba un poco, iba un poco a introducir este asunto, es que no, ha coincidido un poco el mensaje de los cuatro hasta ahora en poner el foco en los posibles errores de la justicia, y a mí me gustaría también que comentáramos si hay un problema de corrupción en estos momentos en España, si se ha consentido determinados comportamientos vinculados, en este caso del que estamos hablando, todavía hablamos de la corrupción judicial, con la clase política, pero antes, si me dejáis, vamos a poner un pequeño resumen de lo que ha significado esta operación Pokémon, con muchos implicados. Se calcula que al final puede haber una trama formada por unas 50 personas. Estamos en la fase inicial de la investigación, como les decía, lleva meses abierta, está decretado el secreto del sumario, pero hay algunas cosas que van por aquí. Una nueva trama de corrupción y de tráfico de influencias en Galicia, esta vez con una empresa especializada en la prestación de servicios municipales como engranaje y con tres caras políticas como protagonistas, dos alcaldes, uno socialista, el de Ourense, y uno del PP, el de la localidad coruñesa de Boqueixón, además de un exconcejal del PSOE y expresidente de la Confederación Hidrográfica, Domiño Sil. Estos son los ejes de la operación Pokémon que la jueza lucense Pilar de Lara destapó a raíz de unas escuchas telefónicas vinculadas a otra operación, la Carioca. En total, 13 detenidos por su supuesta implicación en una red de sobornos a ayuntamientos para la concesión de contratos públicos a cambio de regalos en metálico o en especies, desde relojes de oro a mariscadas o fincas. La noticia irrumpió como una bomba de relojería en plena precampaña electoral y tras un día en el que los registros y las detenciones se sucedieron a lo largo de toda la comunidad, llegaron las primeras declaraciones. Y ahora mismo tenéis que entenderlo, lo único que me apetece pues es descansar. A partir de ahí, pues yo confío plenamente en la justicia y nada más. Muy tranquilo, muy coherente, con mucha claridad en todas las declaraciones. De los imputados, la juez solo ha ordenado por ahora el ingreso en prisión del responsable de Vendex, los dos alcaldes, el de Boqueixón y el de Ourense, después de permanecer varios días incomunicados, de prestar declaración durante varias horas y del pago de fianzas de 10.000 y 6.000 euros respectivamente. Han quedado en libertad, pero su futuro es todavía incierto. El apoyo popular mostrado este fin de semana al alcalde socialista no es suficiente para sus socios de gobierno en el concello del BNG, que exigen su dimisión, mientras que en el PP las presiones ya han obligado a Adolfo Gacio a marcharse. En el PSOE, el temor a una pérdida de votos cuando solo quedan 30 días para las elecciones podría forzar al partido a hacer lo mismo con uno de sus regidores que más subió en votos en las pasadas municipales. Bueno, resumen de las últimas horas de esta operación Pokémon, y yo os preguntaba si hay un problema de corrupción, si hay más corrupción de la que había antes y si se ha hecho la vista gorda con el asunto de la corrupción. José Luis. A ver, eu creo que hai corrupción. Creo que hai corrupción a distintos niveles. Hai gran corrupción en grandes temas onde se xogan centos de millóns de euros en grandes contratas, en tal. Creo que hai corrupción en outros temas. Recordemos a violencia do Estado, recordemos a Guardia Civil que matou a un tío a paus nun cuartel, recordemos esas cousas. Non pasa nada en todo ese ámbito. A aqueles guardias civiles que mataron a un gitano nun cuartel a paus en Málaga hai agora 5 ou 6 anos e non máis, puxeronlle a todos penas que quedaban por debaixo da entrada en prisión. Creo que é un escándalo extraordinario co que, por certo, esta sociedade
que se considera tan limpia de conciencia e ataca a política de tal maneira, está absolutamente de acordo, como estuvo co tema do GAL e tal. É dicir, as maiores crímenes de corrupción política, a sociedade española estuvo basicamente de acordo con eles. Os máis grandes de centos de millóns de euros, recordemos o tema do Banco de Santander, recordemos os que citou antes, Filesa, Malesa e todos aquellos que terminaban en esa e tal, todo eso quedou prácticamente todo en nada ou con chivos expiatorios, que é peor que quedar en nada. Recordemos casos judiciales de gran envergadura, nada. E, por tanto, despois hai temas pequenos. E aí como se soluciona o asunto? Depurando por sorteo. Por sorteo non, por la China. Te tocó la China, mi querido amigo, y por tanto vamos a dar un escarmiento y tal. Lo damos con Gacio, por ejemplo, y con el alcalde de Orense. Imaginemos que por un momento se investiga así la anulación del eólico. Bueno, pues hay que coger en este momento, entrar en el asunto y llevarse un autobús. ¿Cómo sabía de qué falabas? Claro, hombre, claro. Hay que llevarse un autobús lleno. Todos Eso sabemos sí, de qué falamos. luego les pondríamos fianzas de 2.000 euros y los mandaríamos para casa. Pero el mismo procedimiento de investigación de este asunto, por algo que está en el periódico, porque se le dijo, cuidado, no lo anulen, que está... Bueno, todo eso, porque esa es una prevaricación televisada y a lo largo de un año que la ve todo el mundo, y que luego la confirman los tribunales, lo anulado, ¿cómo se llama esto? Anulación de pleno derecho, era legal de pleno derecho. ¿Por qué no les preguntan algo? ¿Por qué no los tienen 48 horas a ablandar por separado y luego los llevan en aislamiento? Y luego les preguntan algo, les preguntan, oiga, ¿y usted no lo habrá anulado por nada? Y entonces, no, yo no lo he anulado por nada, ¡hala, para casa! Y luego yo le pido la dimisión. A ver, seamos serios en este asunto. Dicho de otra manera, a mí me parece que la forma en que se está tratando el escándalo de corrupción, que es muy importante en España, es escandalosa. No da ninguna sensación ni de justicia, ni de igualdad, ni de seriedad. Y sobre todo, por parte de los jueces, no da la sensación de que se meten en todos los casos por igual. Recordemos las denuncias al fiscal y todas esas cosas. Yo voy y me denuncio ante el fiscal y el fiscal dice, no, hombre, que tú eres bueno. Y ya se acabó la investigación. Pero vamos, no me quiero poner yo en este momento, obviamente, porque no vale la pena, pero me parece que es tan escandaloso que me resulta tremendo que hagamos como las gallinas en el corral. En cuanto uno le dan el picotazo en el pescozo, empieza a sangrar, se tira todo Dios encima. Pero, y yo lo que quiero ser no quiero ser uno de esos. Hablando de seriedad, aquella famosa denuncia de Pascual Maragall en el Parlamento de Cataluña, hablando del cobro de comisiones, creo que le habló del 4%, ¿creéis que se siguen pagando comisiones? Es lo que decía hoy. Hoy hay un titular en La Voz de Galicia, 4 columnas, que recoge unas declaraciones del gerente de la empresa Vendex, que está en prisión sin fianza. ¿Qué te crees? ¿Qué se cree usted? Y que le contesta al juez, ¿pero cómo se cree usted que se hacen las concesiones? Vamos a ver, hay datos objetivos, hay algunas agencias internacionales que se dedican a estudiar la corrupción, una de ellas es la corrupción, una de ellas es Transparencia Internacional, y en Transparencia Internacional España ha bajado en los últimos años 6 de puestos, no 10 puestos, no recuerdo cuántos. En gran medida por problemas bien relacionados con la financiación de partidos y con la contratación a nivel municipal, ¿no? Yo creo que efectivamente que hay corrupción, creo que esto se persigue de manera desigual, también esto en gran medida porque, bueno, pues porque la capacidad de la policía, de los jueces, de hacer frente a los casos de corrupción es limitada. Esto no quiere decir que yo no crea con José Luis que hay casos en que se elige, y se dice, este sí y este no. Aquí vamos a seguir. Llegué a eso. Le toca a la China. Bueno, a eso me refiero. Ya que te tocó, no, pues no, hombre, no es lo mismo porque yo no presupongo la malvada intención de un bueno. No, tampoco. Hombre, he cazado aquí a uno y le voy a calcar para que aprenda el vecino. Cuando digo eso, cuando digo que se elige, quiero decir que de pronto tú tienes una posibilidad de investigación limitada y encuentras, porque la operación Carioca aparece porque se graban unas conversaciones y a partir se tira de ese hilo, ¿no? Ahora bien, lo decías tú el otro día en tu columna que se llamaba Paco Fernanda y yo era al final de tu columna y yo coincido absolutamente con eso. Con la corrupción la tolerancia ha de ser cero, es decir, no se puede tener ningún tipo de tolerancia. La tolerancia tiene necesariamente que ser cero y al que trinca, esto hay que ir a por él. Es cierto que esto supone que a veces se va
a por el pequeño y no se va por el grande. Bueno, pues esto supone que hay unos que van esposados a prestar declaración y hay otros respecto de los cuales se discute si tienen que ir por un sitio que no los vean los medios de comunicación para que no vayan a molestarlos. Todo esto es verdad y todos los ciudadanos saben perfectamente que es verdad. Están sucediendo al mismo tiempo, efectivamente, Roberto, claro. Hay dos cosas que Dios no contestó en el Evangelio por palabra de Cristo. La primera es cuando le pregunta a Pilatos qué es la verdad y él se calla y no dice nada. Y la segunda, él hace la pregunta y no la responde. Dice, ¿con qué se sala a la sal que se desvirtúa? ¿Cómo se vigila al vigilante de la corrupción? Que en este momento es uno de los peores problemas que tenemos. A ver si nos enteramos. Uno de los peores problemas que tiene España es el Poder Judicial. Es inútil, es discrecional, aplica la política de una manera extraordinariamente grave. Y en una parte importante está corrupto. Y si le ponen el teléfono a los jueces, van todos en cadena uno detrás de otro. José Luis, por favor. No seamos injustos. Por favor. A mí me gustaría intervenir en este asunto. ¿Por qué me dices que no seamos injustos? ¿Por qué tú puedes decir eso de la política y yo no puedo decir eso de los jueces? No me dan mejor imagen porque que yo no esa. lo he dicho, porque yo no lo he dicho de la política. Los he visto de cerca. Los he visto de cerca. Y dan asco. Cuando se ven de cerca, dan asco. Pero José Luis, te digo eso por una razón, porque yo no hago esa afirmación con esa generalidad de los jueces, de la política con la que tú la haces de los jueces. ¿Hay corruptos en política? Sí, pero yo estoy convencido de que la mayor parte de los políticos son gente limpia y gente que hace bien su trabajo. ¿Hay corrupción en el Poder Judicial? Sin duda, hay corrupción en el Poder Judicial, pero no están todos los jueces, ni la mayoría de los jueces, a golpe de teléfono respondiendo a lo que se les manda. Bueno, porque si nos ponemos a hacer matices, yo puedo matizar, pero igual para unos que para otros. No, pero es un matiz importante, José Luis. Pero no más. Pero es un matiz importante. Matizo para unos igual que para otros, pero no más. Es un matiz importante. Sí, bueno, pues lo acepto. No, a mí me gustaría... A ver, eu creo que hai unha boa noticia que hai menos tolerancia social coa corrupción. E iso é unha boa noticia. O que pasa é que eso... Con alguna, por exemplo, a fraude fiscal hai moita tolerancia. A virtude política, non, porque a virtude política neste Estado, en España, é tan recente como a democracia. Porque non esquezamos de onde viñamos e da corrupción intrínseca a un régimen político donde hai un sistema judicial, por certo, que non cambiou sustancialmente, porque que se traslada, houve transición e hai páxinas enteiras escritas sobre este asunto por algúns historiadores, non moitos, por certo, porque é un tema pouco tratado, se traslada efectivamente un sistema a outro. A jurisprudencia, as normas, a forma de cooptación, as personas... Hai moitas leis vicentes. Hai moita... Non, pero sobre todo a forma, o concepto e a cultura. A forma, o concepto e a cultura. E a forma de cal é a mala noticia? A mala noticia, se estaba falando aquí dela, é a intervención judicial no proceso político, de forma permanente. E iso é algo que non nos pode deixar satisfeitos. E o uso, que era o que me refería antes, Roberto, o uso da corrupción como arma política, ou da presunción da corrupción como arma política. Porque corrupción, claro que hai. Aquí, nesta cadea, emiten The Wire, en Filadelfia. Claro que hai corrupción. E hai películas sobre corrupción no sistema australiano, e no sueco, e no noruego, e no danés, e en todas partes. O problema é que instrumentos temos para cortar a corrupción. E o uso político que se faga ou non dese asunto. Por certo, hai outra serie de televisión moi famosa que non se pone nesta cadea, que espero poder citar, sobre un asesinato nun proceso político, coincidindo con un proceso político que se chama The Killing, en versión danesa e en versión norteamericana. E as cautelas, os temores que hai para entrar, digamos, no corazón do sistema, que é a política, son tremendos. E aquí non vemos nada deso. E é iso que a mí me preocupa. Camilo, a ver. No, vamos a ver. Está claro que non estou a favor da corrupción, nin sei tampouco en que medida hai corrupción no Estado español e que diferencia hai entre Estados Unidos e o Estado español ou Italia ou Francia. Non teño información, efectivamente, sobre iso, non? Pero eu quixera, en todo caso, acentuar a miña idea sobre unha cosa que dixen antes e outra máis que vou engadir. Primeiro, acentuar a cuestión de que os xuicios non son a palabra de Deus, entendes? Podería utilizar unha diríamos, expresión máis significativa que esta. Os xuicios son membros dun dos poderes políticos do Estado. Nada máis, non son as persoas que teñen as virtudes frente a outros que non as teñen, que serían os que gobernan ou os que legislan en absoluto. E este punto de vista a mí me parece fundamental, ¿no? Fundamental. E neste sentido, os xuíces poden ser virtuosos ou corruptos igual que un deputado, igual que un membro do goberno. E dito isto, quería insistir máis no seguinte: que se investiga realmente? Recollo do plan eólico que dixo antes Barreiro,
Pan eólico eran 6.000 millóns de pesetas de investimento, De euros, perdón. Nun momento totalmente crítico e, además, nunha cuestión decisiva para a transformación industrial de Galicia. E, efectivamente, eso non se está xuzgando. Pero hai outras cousas máis importantes, ou tan importantes, por exemplo, o Tribunal Constitucional non se renovou durante moito tempo para adaptalo á decisión sobre o Estatuto de Autonomía de Cataluña. E eu non vou axudar agora se a súa decisión é positiva ou negativa. Algúnas das decisións, para mí, profundamente negativas. Por exemplo, decir que as competencias que ten Cataluña son de Cataluña, pero o contido que teñen esas competencias decídeo ou ben o Parlamento Estatal ou o propio Tribunal Constitucional. Por unha cláusula moito máis, diríamos, moito máis pequena, combatimos o Estatuto de Autonomía primeiro que se fixo en Galicia, non? E como se conceden os grandes investimentos do AVE ás distintas compañías? Hai corrupción aí ou non hai corrupción? En que medida os membros da administración deciden, ou en todo caso condicionan as decisións, e en que medida ese reparto é debido a reparto de favores entre as grandes compañías? Ou outras moitas cuestións deste tipo. Eu non vexo ninguna investigación aí. Non vi ninguna investigación, por exemplo, cando o alcalde de Madrid recalificou a cidade deportiva do Real Madrid e caíron a Florentino Pérez 60.000 millóns de pesetas. Eu non vi que hubiera ninguna investigación a ver como se fixo iso, se foi xusto ou non foi xusto. Entón, a mí pareceme que efectivamente os xuíces, que son simplemente membros dun poder político, actúan únicamente cando non hai problemas. Pero ante os grandes problemas non actúan suficientemente. E xa non quero falar do caso Gürtel, que é un escándalo total, que tocou ao Partido Popular en Madrid e en Valencia sobre todo, e que aínda non sabemos realmente o alcance que ten e a gravedade que ten, ¿no? Bueno, hablaba de corrupción, comunicarles simplemente que sí que hay interés entre la gente por la corrupción. Vocation se está convirtiendo en trending topic después de que se confirmara, como les dije, que ha dimitido, que ha presentado su dimisión el alcalde de esta localidad coruñesa, Adolfo Gacio. Nos vamos a ir a publicidad un minutito nada más, relajándonos un poquito con un local que van a ver enseguida. A la vuelta vamos a hablar de la transición. Ya ha salido de forma tangencial en el rato que llevamos de programa, porque últimamente muchos asuntos nos trasladan a aquella época. Así que vamos a meternos en harina hasta el final, coincidiendo además con dos fechas. El 25 aniversario de la proclamación de Fernando González Laxe como presidente de la Xunta después de una moción de censura, y mañana Adolfo Suárez, que cumple 80 años. Así que después de la publicidad, transición a tope. A pizzería Pittsburgh nace aquí preto da Praia de Covas no ano 93. No 2004 decidimos darlle un cambio radical á decoración e ao concepto de negocio, tanto en comida como en decoración. Aquí ahora mismo temos traballando unha carta moi amplia, que é unha das cousas de que nos diferencia, tanto comida, racións, hamburguesas, pizzas, comida mexicana. O que máis está funcionando agora, que é o que máis estamos promocionando, son as galipizzas, que son pizzas gallegas, digamos, 100% gallegas. Son pizzas sin nada de mozzarella, a base é queixo de San Simón da Costa. Témolas patentadas como produto gallego. E agora estamos tamén cas hamburguesas, onde facemos nosotros tamén o pan de hamburguesa. A hamburguesa de boi, que é unha das que máis, digamos, está funcionando dentro da nosa carta. A
decoración cambiámola sobre o ano 2005, focámoslo máis a tipo mesón, pizzería, mesón, cervecería, pa local de tapas tamén, de vir tomar unhas cervezas acompañado dunha tapa. A idea do local, así, que hai moita fotografía de viveiro antigua, digamos que é un pouco buscando as cervecerías americanas. O concepto cambiámoslo para fotos de viveiro, fotos antiguas, do pueblo. A clientela do local é moi variopinta, non? Tanto pode haber xente nova como xente maior, como matrimonios con fillos, durante todo o día, a mediodía, sobre todo á noite, que é cando máis ambiente hai. Como lle digo eu a xente que traballa comigo, non sei se vamos conseguir ser os mellores, pero sí que temos que conseguir ser os que máis o intentemos.